me ayuda a comprender muchas cosas de donde nosotros hemos salido. Quiero pensar que la mayoría de los que estamos aquí somos creyentes. La mayoría de los que estamos aquí, Dios ha perdonado nuestros pecados y nos hemos arrepentido. Amén. Eso es. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10, nos enseña algo muy importante. Pero me gustaría que podamos analizar de dónde venimos y dónde estamos. La misma Biblia nos enseña acerca de lo que éramos antes y lo que ahora somos. Si empezamos a leer desde el versículo 10 y después el verso 9, podemos encontrar que la Biblia nos enseña que vosotros en otro tiempo no erais pueblo. Ahora, al referirse a ese texto que no éramos pueblo, en realidad todos los que estamos aquí, quiero pensar que somos mexicanos. ¿O hay alguien que sea israelita? ¿No hay ningún israelita aquí? ¿No? Bueno, entonces creo que todos somos mexicanos. Eso quiere decir que somos del pueblo de México. Al referirse a este texto de que no éramos pueblo, se refiere a que no éramos israelitas, que no éramos del pueblo de Israel. Entonces, y dice este texto, pero que ahora sois pueblo de Dios. Entonces, antes no éramos pueblo escogido por Dios, pero ahora ya lo somos. Esto quiere decir que no necesariamente somos israelitas, sino que pertenecemos a un pueblo que Dios ha escogido. Y el mismo texto dice que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia. ¿Qué significa que no habíamos alcanzado misericordia? Significa que íbamos directamente al infierno, porque la misericordia de Dios nos ha alcanzado. Sin misericordia nuestra vida iba directamente al infierno, a una eternidad sin Dios. En el mismo texto nos está enseñando, pero dice, ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces ahora, gracias a Jesucristo, gracias a Dios, podemos tener la esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. Esta esperanza de la vida eterna nos hace poder creer confiadamente que cuando moramos iremos al cielo, porque es una esperanza. Ahora el verso 9 nos enseña la forma de, mas vosotros sois linaje escogido. Un linaje es una línea genealógica desde lo que es el Antiguo Testamento. La Biblia nos enseña que ahora somos un linaje escogido, y quizás ese linaje proviene a través de la fe, desde Abraham, el patriarca. Ahora pertenecemos a esa línea o a ese linaje, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y dice un real sacerdocio, no cualquier sacerdocio, sino que un sacerdocio. Y no le habla solamente a un liderazgo, sino que le está hablando en general a toda la iglesia. Porque recuerde que esta carta del apóstol Pedro es una carta universal que está dirigida a toda lo que era la iglesia de Asia Menor, aquellas iglesias donde el apóstol Pablo había sembrado la palabra de Dios. Al decir que somos un real sacerdocio, está señalando a toda la iglesia. Dice también una nación santa. Todos somos mexicanos los que estamos aquí, y aunque nuestra nación es mexicana, no todos los mexicanos son nación santa. Somos una nación santa, aquella a la cual se refiere a la nueva Jerusalén que descenderá del cielo, a esa nueva nación que se está formando de diferentes lugares, ya sea israelitas, judíos, ya sea griegos, gentiles o ingleses, norteamericanos, sudamericanos, centroamericanos, y cada uno de aquellos que van a formar parte de lo que es la nueva Jerusalén. Ahora, entonces el versículo mismo 9 nos dice que somos un pueblo adquirido por Dios. ¿Qué significa que somos un pueblo adquirido por Dios? Es algo que Dios adquirió. Es como si Dios señalara de esta forma y dijera, tú, síganme.
una manera de poder adquirir a alguien en particular. Entonces, si Dios nos ha adquirido, es por una razón especial. No fue solamente al azar, sino que realmente Dios nos ha escogido y nos ha señalado porque ha visto algo en nuestro corazón. La Biblia dice que tenemos un propósito. Somos un linaje escogido, somos un real sacerdocio, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios, pero con un propósito. Dice que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vivimos mucho tiempo en las tinieblas. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí hicimos cosas penosas o vergonzosas, pecados de los cuales ya nos arrepentimos. Amén. Ahora, esa forma de vivir y vivir en las tinieblas de las cuales Dios nos ha sacado, sería bueno preguntar, porque cada vez de que yo preparo un tema o escribo una predicación, casi siempre no le aviso a mi esposa lo que voy a predicar. Y normalmente casi siempre coincidimos en los cantos y en la predicación, porque Dios hace su obra en su iglesia. Nunca le digo a mi esposa: oye, voy a preparar este tema, búscate unos cantos que vayan de acuerdo al tema. No hago eso. Incluso apenas ayer en la tarde Dios empezó a poner en mi mente y en mi corazón todos estos textos, todos estos versículos, que si los dejo pasar se me olvidan. Entonces, al estar pensando que hemos sido llamados con un propósito de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, es precisamente pensar porque en otro tiempo vivimos en un mundo de tinieblas. Esto me hace pensar verdaderamente acerca de las personas las cuales viven en las tinieblas. Nosotros vivimos en las tinieblas. Alguien nos predicó de la palabra de Dios. Ahora estamos aquí. Gracias a Dios y a aquella persona que nos habló de la palabra de Dios. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar un poquito y si anunciamos las virtudes de Dios, hay muchas personas que quizás no conocen de la gracia y del perdón de Dios. No lo conocen, no saben. La Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, verso 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si nosotros comprendemos lo que la Biblia nos dice, ¿cómo podríamos invocar el nombre del Señor y ser salvo? Todas las personas que invocan el nombre de Jesucristo son salvas, pero las personas que no invocan el nombre del Señor Jesucristo, pensamos que están viviendo en las tinieblas. Ahora, pensemos en algo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que nosotros es poder saber que ya somos salvos, ¿cierto? Por eso decía, la mayoría de los que estamos aquí somos cristianos. Cuando usted y yo moramos, iremos al cielo. Ahora, las personas que no conocen de Cristo, ¿a dónde irán? ¿Qué pasará con esas personas? Cuando hace mucho tiempo, unos años atrás, muchos años atrás, yo tenía una amistad, un amigo. Ese amigo de hace mucho tiempo, y convivíamos mucho. Éramos prácticamente uña y carne. No éramos uña y mugre, éramos uña y carne. Y nos llevábamos muy bien, éramos muy apegados. Tuve muchas amistades, pero él y yo éramos muy cercanos, muy apegados. Al pasar el tiempo, pues él igual toma su camino. Nosotros conocimos de Cristo y empecé a conocer de Cristo, y después pues él se casa, yo me caso y cada quien se casa por su lado, ¿no? Es que en la mañana había yo dicho que nos casamos, pero no nos casamos. O sea, yo me casé con mi esposa y él con la suya. Pero después de pasar el tiempo, yo empecé a predicarle a él acerca de la salvación. Muchos de mis amigos me hacían burla, me señalaban, incluso me decían salta para atrás o Sor Juan, porque siempre andaba con mi Biblia bajo el brazo.
Pero a este amigo mío, a esta amistad, siempre quise compartirle de la palabra de Dios, pero él decidió irse a Estados Unidos y la única manera de poderle compartir de la palabra era a través de redes sociales, no había otra forma. Y curiosamente o tristemente, después de pasar el tiempo, a él le dio cáncer. Y cuando yo me enteré que le dio cáncer, pues me dio mucha tristeza porque era mi amistad de años. Entonces busqué la manera y la forma de poderle predicar de la palabra. Yo le mandaba textos bíblicos de que aceptara a Jesucristo en su corazón, pero él solamente me dejaba en visto, no contestaba nada. Pero yo insistía con el mensaje de salvación. Yo quería que él aceptara a Cristo Jesús. Después me enteré que él iba a venir aquí a México y buscaba yo la forma de poder platicar con él en persona, cara a cara, para poder platicar bien con él. Entonces no se dio, pero le estuve predicando casi siempre de la palabra de Dios. La Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, verso 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero el versículo número 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, si nosotros pensamos un poquito que somos un pueblo adquirido por Dios, somos ya una nación santa, usted y yo vamos camino al cielo, pero seguramente usted también tiene una amistad muy cercana o un familiar que a lo mejor ni es cristiano, porque esta amistad que yo le platico apenas en la pandemia, pues él perdió la batalla, él murió. Pero me dio mucha tristeza porque él murió sin Cristo. Nunca aceptó y quiso reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Prácticamente eso fue lo que a mí me dolió más, porque usted sabe que cuando una persona llega a morir sin Cristo, va camino al infierno. Entonces, cuando la Biblia nos dice que ahora ya nosotros somos un pueblo adquirido, ya somos una nación santa, ya estamos en el camino del Señor, ya vamos al cielo nosotros. Pero si nos ponemos a pensar un poquito, y de acuerdo a lo que Dios pone en mi corazón, es pensar en esta amistad. Ahora, hace años atrás, yo le decía a mi esposa, cuando esta amistad falleció, lo empecé a soñar. Entonces ya son 2 veces que lo he soñado a él, pero no a través de ese sueño yo preparé esta predicación, sino que Dios en la tarde ayer me da esta predicación y hoy en la mañana lo sueño a esta amistad. Entonces, cuando yo lo sueño por primera vez, yo le platiqué a mi esposa de esta amistad y le dije lo que había soñado. Hoy en la mañana lo vuelvo a soñar y que estoy con esta amistad y estoy con uno de sus hermanos de él. Entonces yo a uno de sus hermanos yo le digo: oye, ¿no se ha enterado él que ya se murió? Yo así le digo, y su hermano me contesta y me dice: no, es que le da pena. Y solo así queda el sueño, nada más, así queda el sueño. Bueno, yo me despierto, se lo platico a mi esposa y le digo: pues no sé qué signifique eso, pero recordando esta forma de cómo él era una amistad muy cercana a mí, porque vivimos muchas experiencias, la Biblia nos enseña acerca de Romanos capítulo 10, de cómo creerán en el cual no han oído. Hay mucha gente que puede estar allá afuera haciendo actividades y no está en la iglesia. Hay mucha gente que podría estar incluso hoy domingo de una resaca de ayer. Pueden tener una resaca de la fiesta anterior y pueden estar pensando de las cosas que pudieron estar experimentando. El día de ayer mucha gente o muchas personas vivieron una actividad en pecado.
Hoy las personas que no están en la iglesia probablemente fueron a jugar fútbol, o fueron a Chapultepec, o fueron a otro lugar a divertirse, porque es la actividad que las personas usan, o se están curando esa resaca. Porque la Biblia nos enseña ahora cómo van a creer en alguien en el cual no se le predica, no se le enseña. Uno podría señalarlos y decir que están haciendo las cosas mal, viviendo en pecado. Porque si yo pensé en esta amistad, a todos mis amigos les prediqué de la palabra de Dios, a todos. Pero esta amistad era muy cercana, la cual fue la que me dolió más. Y cuando yo me enteré que había muerto y nunca aceptó a Cristo en su corazón, fue algo que me dolió más. Ahora, pensemos en algo. Usted tiene seguramente una amistad así, muy cercana. No solamente una, quizás tiene varios conocidos, o quizás hasta familiares que no conocen de Cristo. ¿Sabe a dónde van a ir ellos cuando mueran si no tienen a Cristo? Ahora, ¿sabe usted que usted podría ser su única esperanza de poder conocer el mensaje de salvación? Porque nosotros le hemos predicado a mucha gente, le hemos hablado a muchísimas personas. Muchas personas han rechazado el mensaje de salvación, pero hay muchas que han aceptado el mensaje de salvación. Al poder sentir esto en mi corazón y que Dios me pone en mi corazón, es de llevar el amor de Dios al mundo, es pensar en las personas que ahora viven a nuestro alrededor, quizás amigos, quizás familiares, quizás hasta vecinos que no conocen el mensaje de salvación. Nosotros somos una nación santa. Nosotros somos un pueblo adquirido por Dios. Vivíamos en las tinieblas y hacíamos eso, pero alguien se atrevió a predicarnos de Cristo, y por esa gracia de Dios y por esa persona valiente, ahora conocemos de Cristo Jesús. Ahora sabemos que vamos camino al cielo. Y ahora nuestras amistades, ¿a dónde van? Que no están aquí, que no están en la iglesia, que no están en el camino de salvación. La Biblia misma nos enseña en el versículo 15, dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Si nosotros predicamos las buenas noticias de Jesucristo, la buena noticia es de que a través de la sangre y el sacrificio de Cristo Jesús tenemos la esperanza de la vida eterna. Alguien podría decir: vamos a la iglesia, o ven, te invito a la reunión, y se pone muy bonito, y a lo mejor viene, porque hay muchas formas de traer a las personas a los pies de Cristo, pero no hay nada como predicarles de Jesucristo directamente. Esa persona necesita escuchar del mensaje de salvación. Cuando uno piensa acerca de este mensaje de salvación y nosotros analizamos las cosas que Dios tiene para nosotros, ¿cómo es entender que llevar el mensaje de salvación? En San Juan capítulo 3, versículo 16, San Juan 3, 16. La mayoría de los creyentes se saben este texto, ¿cierto? San Juan 3:16 nos enseña que Dios ha demostrado su amor al mundo pecador. ¿Cómo Dios mostró su amor a este mundo pecador? En San Juan 3:16 Él dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta forma de poder confiar en este mensaje de salvación, imagínense qué gran amor de Dios. ¿Cómo mostró Dios su amor? ¿Cómo lo hizo? Dice que Él lo mostró dando a su Hijo Jesucristo. ¿Cómo las personas muestran su amor? Alguien podría decir: muéstrame que me amas. Alguien podría pensar una forma de mostrar cómo demostrar ese amor, y podría decir: bueno, pues regálame algo, ¿no? Y demostrar su amor. Y a lo mejor alguien puede decir: demuéstrame el amor que me tienes, cómprame un ramo de rosas. Y alguien le compra pues una
media docena de rosas y le dice, ahí está mi amor. O alguien le dice, a mí cómprame unas zapatillas. La mujer le dice al hombre, cómprame unas zapatillas porque quiere que le demuestre su amor, ¿cierto? Hay alguien que quizás demuestra su amor regalando un oso de peluche, un oso grande, y le dice, yo te amo tanto, y le da un oso de peluche, y así le demuestra su amor. Porque hay unas formas de demostrar el amor. Ahora, Dios no demostró su amor y Él nunca dijo, te voy a bajar la luna y las estrellas, mira, aquí están y te las doy. O mira, te voy a dar Júpiter, o ahí te voy a dar un planeta, mostrándote mi amor. Dios no hizo eso. Dios demostró su amor al dar a su Hijo Jesucristo. Hay personas que tienen más dinero y demuestran su amor de otra manera, ¿verdad? Hay personas que dicen, yo te voy a demostrar mi amor, te voy a regalar un auto. Y entonces regalan un auto. Y la persona dice, sí me ama porque me regaló un auto. Hay personas que tienen mucho más dinero y regalan hasta una casa. Te voy a regalar una casa. Ahí como alguien que regaló una residencia blanca, ¿verdad? Una casa blanca. No sé si sepan esa, pero los de la mañana la entendieron bien rápido. Entonces hay personas que demuestran así su amor, porque así lo hacen. ¿Cómo? A través de cosas materiales. Las cosas materiales ahí están y de esa forma se demuestra. Pero el único que ha demostrado su verdadero amor es Dios, dando a algo tan preciado como fue su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando una persona comprende que Dios mostró su amor al dar a su Hijo Jesucristo, entonces pensemos en algo. Usted ya es salvo. Usted ya aceptó a Cristo en su corazón. Usted va camino al cielo. Pero las personas que le rodean, sus parientes, sus familiares, sus amistades, que no están aquí, ¿a dónde van a ir cuando mueran? ¿A dónde? La Biblia dice en San Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, qué fácil es ser salvo. En Jesucristo es una forma muy fácil ser salvo. La Biblia dice en el verso 18 que el que en él cree no es condenado. Entonces, cuando una persona le habla de Cristo a la otra persona y esa persona cree en Jesucristo como Señor y Salvador, ya es salvo. Ya lo es. Pero note que la misma Biblia dice que aquel que no cree en Él ha sido condenado. Entonces esa persona, cuando se le habla de Cristo Jesús y rechaza a Cristo Jesús, esa persona sigue viviendo en condenación. Está viviendo en condenación y su vida sigue camino al infierno. Esa persona sigue en esa condenación. El versículo 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que aborrece lo malo, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Una persona que pasa demasiado tiempo en las tinieblas, le da miedo la luz, le lastima la luz. Entonces ahora, si usted y yo pensamos un poquito en nuestra salvación, usted y yo vamos camino al cielo. Pero si hay personas que viven a nuestro alrededor que no conocen de Cristo, ¿sabía usted que es nuestra responsabilidad predicarles de Cristo? ¿Sabía que si no lo hacemos y esas personas se mueren sin Cristo, ¿sabía usted que esa sangre va a ser demandada a nosotros? ¿Lo sabía? Hay personas que tienen el mensaje de salvación y seguramente hay una persona ahí que no tiene el mensaje de salvación,
que usted podría pensar: si le predico hoy, ¿qué va a decir de mí? Mejor por otro día. Pero ¿cómo sabe usted que esa persona vivirá otro día? Todos sabemos que algún día llegaremos a morir. Algún día nosotros vamos a morir y vamos camino al cielo. La Biblia nos enseña que vamos a morir algún día. Hace muchos años yo le tenía mucho miedo a la muerte y me daba un pavor irme a dormir porque yo soñaba con la muerte y me daba mucho miedo morir. Cuando yo acepté a Cristo Jesús en mi vida, en mi corazón, eso desapareció. Hoy sé que voy a morir. Sé que voy a morir algún día. Sé que algún día dejaré este cuerpo aquí en esta tierra y mi espíritu y mi alma irán con Dios. Y después Dios me dará un nuevo cuerpo, 0 kilómetros. Un cuerpo que no envejece. Este cuerpo se cansa, se agota y me envejece. Pero después Él nos dará un nuevo cuerpo que no envejezca. Uno de 30 años. Imagínense qué maravilloso. Si hoy a mi edad me siento fuerte, imagínense de 30. Lo grandioso de todo esto es que usted pueda comprender el gran amor que Dios nos tiene. Dios demostró su amor. Dios demostró su misericordia hacia cada uno de nosotros. Este gran amor que Dios tiene para con nosotros es algo que nosotros debemos de comprender. Dios nos ama. La Biblia nos enseña en el versículo, en 1 de Juan capítulo 4, 1 de Juan capítulo 4 verso 9. Amén. Dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo para que vivamos por Él. Dios mostró su amor, ¿cierto? Cada uno de nosotros podemos demostrar el amor de una manera o de otra, pero Dios lo demostró de esta forma. ¿Cómo? A través de su Hijo Jesucristo. La Biblia nos enseña en Romanos capítulo 5 verso 8, dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es algo tan hermoso el poder saber cómo Dios mostró su amor hacia nosotros. Ese gran amor que Dios nos tiene a través de su palabra. El mundo no conoce ese amor. ¿Cómo vamos a llevar este amor? ¿Cómo le vamos a compartir de este amor a la persona que vive allá afuera? A la persona que no conoce de Dios. ¿Cómo le vamos a mostrar ese amor? Este amor es como dos amigos. El otro amigo está enamorado de una jovencita, pero ese amigo le dice a su amigo: oye, a mí me gusta esa jovencita, pero no le puedo decir que me gusta o que la amo. ¿No quieres ayudarme a decirle que le amo? Entonces el buen amigo le echa la mano al amigo y le dice a la jovencita: oye, le gustas a mi amigo. Ese amigo mío está enamorado de ti. Entonces la jovencita ya conoce al amigo y se hacen novios. Ahora sí, el novio le puede decir cuánto le ama a la jovencita. Dios no es que sea el amigo tímido. Él demostró su amor. Pero hay muchas personas que no conocen de ese amor. Que nosotros como buenos amigos le vamos a hablar a esa persona del amor de Dios y van a conocer del amor de Dios. Cuando esa persona conozca bien a Dios, Dios le demostrará ese amor tan grande que Él mostró en la cruz. Ese gran amor que Él tiene para con nosotros es la forma de cómo nosotros podemos comprender ese precioso amor, ¿cierto? Nosotros, amados hermanos, debemos de comprender este precioso amor. Dios nos ama y nos ha dado ese amor para compartirlo.
Pero hay un obstáculo en todas estas cosas. Hay un obstáculo. Y ese obstáculo se llama pecado entre el hombre y Dios. Este pecado que interfiere entre la relación con Dios, porque la persona que vive o está viviendo en pecado no se puede acercar a Dios. Entonces nosotros tenemos que hablarles de esa gracia de Dios. Romanos 3, 21, 22 y 23, quiero que por favor lo veamos. Romanos 3, 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Los judíos, los griegos, los gentiles y cualquier otra persona de otra nacionalidad ha pecado. Los asiáticos han pecado, los judíos han pecado, todos han pecado. Pero la palabra que está escrita aquí, la palabra destituidos, podemos decir que es alejados o separados de Dios. Pero hay un significado de la palabra griega. La palabra destituidos en griego es justero. Y esta palabra justero es una palabra combinada. Y esta palabra significa alcanzar. Como es una palabra combinada, la palabra justero del griego significa faltos de alcanzar. Entonces la escritura diría: y están faltos de alcanzar la gloria de Dios. Cuando la palabra destituido enseña que cualquier persona, ya sea judía, griega o de otra nacionalidad, y esté pecando, el pecado siempre hace una separación entre Dios y el hombre, y entonces está falto de alcanzar la gloria de Dios. No la puede alcanzar. No importa cuánto se esfuerce, no importa cuánto haga, no puede salvarse. Porque haga lo que haga, no se puede salvar. Yo recuerdo esta amistad que les platico cuando éramos más jóvenes. Quiero aclarar que en esa época yo no era cristiano, quiero aclarar. Y él y yo como jóvenes trabajábamos juntos, siempre andábamos juntos para todas partes. Teníamos un pleito con los de la otra calle y íbamos y peleábamos, nos defendíamos. Tomábamos juntos, nos desvelábamos juntos, éramos muy amigos. Y como trabajábamos juntos, una vez nos peleamos, no a golpes, pero nos enojamos. Y nos enojamos y nos dejamos de hablar. Curiosamente nos dejamos de hablar, pero viajábamos juntos en el micro. Nos dejamos de hablar, pero íbamos juntos en el metro, en el mismo vagón del metro. Recuerdo esa vez que íbamos ahí en el metro, y aclaro nuevamente, yo no era cristiano. Entonces usted sabe que en el metro aprieta mucho la gente y va uno bien apretado y te avientan por aquí y por allá. Entonces mi amigo y yo íbamos molestos y no nos hablábamos. Entonces él se queda en la puerta, y para que yo no me quedara cerca de él, entonces me vine así al pasillito del metro, donde está el pasillito. Y entonces ahí hay personas, y entonces la mochila del otro hombre, del otro tipo que venía atrás, me venía molestando y me venía aventando. Entonces en lo que me avienta, pues yo también lo aviento. Y me dice: ¿qué? Y yo le contesto: pues ¿qué? Y entonces se abre así, ¿verdad? Y saca un desarmador, así lo saca. Y yo digo algo así como: con todo y tu desarmador, ¿no? Y cuando digo eso, usted sabe que está bien apretado el metro, y cuando digo no importa, con todo y tu desarmador, todos se abrieron, y entonces ya teníamos muchísimo espacio ahí en el metro. Entonces cuando digo eso, su otro amigo de este
rival de esta persona, ya eran dos contra mí, y le digo, no importa, los dos. Y entonces, aunque yo iba enojado con mi amigo llevaba unas persianas, unos cortineros ahí, así envueltos en un periódico. Y entonces, cuando el otro me estaba desafiando con el desarmador, mi amigo agarró los cortineros y le dio así un zape en la cabeza, así, no le dio fuerte, solamente como un aviso, ¡pah! Y le dijo, cálmese que no viene solo. Y entonces, imagínense, aunque estábamos enojados, nunca nos dejamos de hablar, o sea, nunca dejamos nuestra amistad. Pero lamentablemente, o sea, él pierde la vida, él muere, pero muere sin Cristo. Y él se va sin Cristo Jesús. El pecado hace una división entre Dios y el hombre. La Biblia nos dice la palabra destituido, que es una forma de entender que es falto de alcanzar. Hagamos lo que hagamos, no podemos alcanzar la gloria de Dios. No importa cuánto nos esforcemos, siempre estaremos perdidos delante de la presencia del Señor, solo hasta que aceptemos a Jesucristo en nuestro corazón. El libro de Isaías, capítulo 59, verso 1 y 2, mire por favor lo que dice. Isaías 59, versículo 1 y 2 dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado hace una división entre Dios y el hombre. Así el hombre, aunque sea una persona que quiera portarse muy bien, pero hay pecado en su vida, hay una división. Y no permite que uno se acerque a Dios, porque siempre ese pecado estará ahí. Y si nosotros comprendemos que necesitamos buscar al Señor Jesucristo, ya somos una nación santa. Tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si usted puede pensar en alguien y traerlo, de que 8 días estaremos viendo estos temas que guiarán a personas a los pies de Cristo. La Biblia nos enseña y cómo van a creer en Él si no se les predica. ¿Cómo van a creer? Al menos guíelos, tráigalos, hábleles de Cristo, tráigalos a la iglesia. Habrá muchas personas que no van a querer escuchar, pero déjeme decirle que habrá un juicio para los pecadores. Habrá un juicio para los cristianos, pero este juicio para los pecadores, mire por favor Romanos capítulo 2, verso 16. Romanos 2, 16 y Apocalipsis 20, 11. Con esto quiero ir finalizando. En Romanos 2:16 dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Dios va a juzgar a toda persona, incluso sus secretos, incluso si está pecando en lo secreto. Alguien podría decir que ya ha cambiado, pero a lo mejor se está escondiendo hasta para pecar y que no lo descubran que está pecando. Dios va a juzgar a cada persona, y aún hasta lo más profundo de sus secretos. Todos los secretos van a salir a la luz. Es importante que uno pueda reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, y es muy importante que pueda entender cómo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15,
Mire por favor, porque este texto es un escenario que está viendo el discípulo amado, Juan. Y él está viendo este escenario y él dice que él está viendo un gran trono blanco. El verso 11 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. ¿Quién estaba sentado en ese trono? Jesucristo. Y dice que delante de él huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y dice que los muertos, dice que vio a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si nosotros pensamos un poquito acerca de este escenario, de cómo las cosas sucederán, es algo que va a suceder, es un hecho real. No es algo que pueda decir la persona: yo no creo en esas cosas, no creo que pasen. Mire, déjeme decirle lo que dice la palabra de Dios aquí. Dice que cada una de estas personas serán juzgadas. Incluso la Biblia dice que van a ser juzgadas aún hasta sus secretos. Todo aquello que hicieron a escondidas. Y dice que van a ser juzgados uno por uno. Dios tiene todo el tiempo del universo para juzgar a una persona. No importa si esa persona vivió 100 años. Desde que nace hasta que muere, Dios lo juzgará. Dios le mostrará su vida a esa persona a través de esos libros, de las cosas buenas que hizo y de las cosas malas que hizo. Y dice que va a ser juzgado. Quizás ese hombre, quizás esa mujer hizo algunas cosas buenas. Y quizás esos libros se pongan en una balanza entre lo bueno y lo malo. Y quizás hasta las cosas buenas sobresalen. Pero dice el versículo 15 que si no se encuentra en el libro de la vida, es lanzado al lago de fuego. Porque cuando una persona ya aparece en el gran trono blanco, ya no hay marcha atrás. Esa persona puede aparecer en el trono blanco y decir: ay no, ahora sí me arrepiento, creo que sí es verdad lo que decían. Pero ya es demasiado tarde. Lo que se hizo aquí en la tierra, se hizo. Por eso es importante que hoy aquí en la tierra uno pueda arrepentirse y empezar a hacer frutos dignos de arrepentimiento. No es que las obras buenas nos salven, nos salva el sacrificio de Jesucristo. Es el sacrificio, es la sangre preciosa del Señor Jesucristo la que trae perdón de pecados a nuestra vida. Nosotros podemos esforzarnos, podemos hacer cosas buenas y portarnos muy bien como gente moral, pero eso no nos salva. Y podemos hacer buenas personas y podemos justificarnos y medirnos con otras personas y decir: yo sí hago mejores cosas buenas que tú. Pero la verdad es que ese pecado que seguimos haciendo nos lleva a una condenación. El pecado es lo que nos separa de Dios. Ahora, si usted ya aceptó a Cristo Jesús en su corazón y ya tiene a Cristo en su vida y en su corazón, usted va camino al cielo. Pero si usted no tiene a Jesucristo en su corazón, usted no va al cielo, usted va a ir al infierno. Usted está viviendo en condenación y necesita arrepentirse de sus pecados. Ahora, hay amigos y familiares que tenemos que no tienen a Cristo en su corazón y que esas personas van directamente al infierno, y quizás usted sea su esperanza para hablarles de Cristo. Quizás usted, por pena, porque no quiere que le digan que es usted un aleluyo o un fanático,
Porque usted puede estar insistiéndole a esa persona, pero esa persona, si no acepta a Cristo en su corazón, irá al infierno. ¿Y sabe qué va a pasar si no le advertimos? Esa sangre va a ser demandada de nuestra mano, como si fuéramos culpables. Por eso predique de Cristo. Y yo quiero invitarle a que usted pueda reflexionar. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Y quiero que piense. Quiero que nos pongamos de pie. Quiero que por favor incline su rostro. Que cierre un momento sus ojos, por favor. Cierre un momento sus ojos. Ahora quiero que por favor las primeras 5 personas que le vengan a la mente, quiero que piense en 5 personas que vienen a su mente, que no conocen de Cristo. Y quiero que les hable, les predique del amor de Jesús, del evangelio, de la salvación, que usted les pueda guiar en el camino de Dios. Ellos pueden tener una religión, pero no tienen a Cristo. Si tienen a Cristo, son salvos. Ellos pueden quizás hacer buenas obras o hacer muchas cosas buenas, pero si no tienen a Cristo, están perdidos. Y lo que Dios quiere es que nosotros, como real sacerdocio, como nación santa, podamos anunciar su palabra, sus virtudes, su amor, su gran amor, aquello lo cual nos ha dado la esperanza de la vida eterna. Usted y yo vamos camino al cielo. Pero hay personas que no van para allá y tarde que temprano irán al cielo a recibir un juicio. Entonces quiero que piense. Y si usted puede traer a esas personas el próximo domingo, los domingos que vienen, tráigalas, invítelas a la iglesia con el propósito de que conozcan el mensaje de salvación. Estaremos predicando acerca de cómo mostrar el amor de Dios al mundo. Y si usted no tiene a Cristo en su corazón, pero quiere arrepentirse hoy y aceptar a Jesucristo, le voy a pedir que ahí en su lugar levante su mano y que usted pueda decir: yo no lo he aceptado. Amén, gloria al Señor. Los que no han aceptado, amén, gloria a Dios. Aquellos que no han aceptado a Cristo Jesús en su corazón y quieren que Dios les perdone sus pecados, ahí en su lugar quiero que oren conmigo. Señor Jesús, quiero darte gracias por dar tu vida en rescate por la mía. Quiero aceptarte como mi Señor y mi Salvador. Te acepto, Señor. Me arrepiento hoy de mis pecados y puedo, Señor, declarar, Padre, que tú eres mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo muera pueda ir al cielo contigo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendice a tu iglesia. Que tu iglesia, Señor, sea esa luz y esperanza para aquellos que están viviendo en las tinieblas, para que ellos, Señor, puedan predicar de tu palabra a la gente que está perdida. Los pongo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.